Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Un Café con Dios. Bendiciones para todos. Qué bueno que está con nosotros esta mañana aquí en Stereo Life, la radio que da vida. La radio de las buenas noticias. La radio por internet. Pero también la radio por FM a través del 91.1 de su frecuencia modulada. Saludos para todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Es con mucho gusto estamos aquí para servirle a Dios y a usted. Así que vamos a encomendarnos a Dios en el nombre de Jesús. Sí, gracias Padre por este día, gracias Señor porque tú estás con nosotros, gracias porque nos das sustento, porque nos permitiste volver a amanecer. Gracias por todas esas cosas Señor que tú nos das, por la salud Señor, gracias por nuestras familias. Te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento Señor, que nos des revelación para poder entender el mensaje del día de hoy y que esta palabra pueda llegar a esa persona que lo necesita Señor, que sea para edificarle, que sea para levantar el ánimo Señor, pero también para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Así es. ¿Cómo estás, mi estimado Kike Gavilán? Muy bien, pastor. Ahora sí que vengo algo manchado. Santo Dios. Hizo de las suyas del café. Pero estamos muy bien, pastor. Gozosos de servirle a Dios. Pero tienes que echar en la boca, no en la camisa. Santo Dios. ¿Cómo estás, mi estimado Memo? Pues contento, pastor, agradecido, entusiasmado y con expectativas altas y positivas. Eso es bueno. Gracias a Dios por la vida. Esperamos que usted también esté así, querido amigo o amiga que nos escucha o que nos ve a través de las redes sociales. Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre. Lo decimos de verdad, de corazón. Y si usted está escuchando o nos está viendo esta mañana, que transmitimos desde acá, desde la ciudad de Morelia para todo el mundo a través de internet, y para la ciudad de Morelia a través de la frecuencia modulada en internet y en FM, y bueno, en las redes sociales también. Sí, más tarde estaremos ya en YouTube, en la cuenta oficial de Radio Stereo Life y Fuente de Vida Morelia, pero ahorita estamos en vivo en Facebook, en la cuenta oficial de Radio Stereo Life y Fuente de Vida Morelia. Llámenos, tenemos un teléfono. Es 4436-546632. Se lo repito, 4436-546632 para llamadas y mensajes de WhatsApp. Y si no, por ahí en el cintillo de su televisión está, o de su celular, está pasando el número en este momento. Y usted puede ponerse en contacto con nosotros. Seguramente algo Dios hará en la vida de usted por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús suceden los milagros más extraordinarios que usted se pueda imaginar. De verdad, dice Lucas 1:37. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ese es clave, pero todo el mundo lo sabemos. Todo el mundo se lo sabe ese versículo. Y si no, hoy se lo van a aprender. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Yo lo declaro, lo afirmo, leyendo la Biblia. Nada hay imposible para Dios. Nada. Cuando estamos en el camino, decía un amigo mío, en el tren de la fe, ¿sí? Nada es imposible para Dios. Y ayer yo veía a un paciente, un bebé, y una persona que me lo traen desde muy lejos, esta ciudad, y con mucha fe en su médico. Pero yo le dije, no tenga la fe en el médico, tenga la fe en Dios. Cristo. En Cristo, sí, en Dios, que puede hacer el milagro. Entonces
obviamente le dimos una receta, pero al final le dije, ¿me permite orar? Dice, sí, pastor. Dice, yo quiero que ore por él. Y dice allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17, ¿no? En San Marcos 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, mire, dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo le dije, ¿usted cree esta palabra? Obviamente le dije la cita, ¿no? La cita bíblica, pero más que la cita bíblica es la fe que por la palabra le llega a esta persona. Y me dijo, sí creo. Y pues ya está sano. Ya va, dice, pero todos páguenme la consulta. Esa es la parte triste del negocio, ¿no? Sí, pero se fue muy contenta esta señora porque, y yo me quedé, de verdad, yo me quedé con la seguridad de que ese niño está sano y que, aunque sí venía un poco enfermo, o mucho enfermo, que para el día de hoy ese niño está completamente sano. No he visto el caso, no he seguido, porque pues todavía ni se levantan todavía, pero yo creo y lo veo, y luego veo Lucas 1:37, dice, nada hay imposible para Dios. O Jeremías, donde dice, ¿habrá algo difícil para Dios? No, nada hay difícil para Dios. Así que esta mañana, cualquier situación que tenga usted, póngale en las manos de Dios, confíe en Dios y con fe, hable la palabra. No son declaraciones propias. Es que yo tengo el poder de sanar. No, usted no tiene nada. Sí, hable la palabra. Dice el Salmo 107, versículo 19, refiriéndose a las personas que tienen problemas o aflicciones en este tiempo. Dice Salmo 107. Dice, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero clamaron en su angustia. Y clamar en la angustia es, digo, para el que se pueda poner de rodillas, Señor, yo me pongo de rodillas delante de ti, donde esté usted en este momento. Cualquier cosa que esté haciendo, si usted puede hacerlo, hágalo. Y si no, no se preocupe. Lo que interesa es su corazón. Que realmente su mentalidad, sus pensamientos se sometan a Dios. Y usted pueda decir, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador y mi sanador también. Sí. Jesucristo es mi Señor, o sea, Él es el que manda en mi vida. Eso es lo que quiere decir Señor. Es mi Salvador, es el que me rescata, sí, el que te salva. Cuando alguien se anda ahogando, que aquí llaman un salvavidas. A un salvavidas, sí. No, señora, venga para acá. Ahí le va el salvavidas. No mandan a un salvavidas. Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi sanador. Y eso está en la palabra. Y usted hoy puede decirlo. Dios, tú eres mi Señor, mi Salvador. Con fe. ¿Con fe en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Entonces, así es como dice ese versículo, dice el 19. Dice, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los libró de las aflicciones. Auxilio, socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ajá. ¿Y qué no dará tu pie al resbaladero? O sea, no te vas a caer. Ni se dormirá el que te guarda. Ni se va a dormir el que te está cuidando. ¡Wow! Entonces, ¿ves? ¿Y el 20 qué dice? El 20, dice, 20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de la ruina, de su ruina. De su ruina. Dice, y envió su palabra. Esta palabra que tenemos nosotros, la envió Dios
Sí. Porque Dios es el que inspiró a todos. Segunda de Timoteo dice 3:16, ¿se acuerdan? Dice, Toda escritura Es útil para instruir. pero es inspirada por Dios. O sea, lo que quiero que me lean ahí es que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. hasta ahí. Toda la escritura, y esta escritura tiene poder, ¿sí?, en sí misma, la revelación, porque es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es poderosa. Entonces envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De su ruina. De su ruina, de quedar en problemas, de quedar, sí, las secuelas. A veces las secuelas son más graves que la enfermedad, que el problema. Sí. Tú te metes en un problema y bueno, pues como quiera que sea, pasó el problema, pero las secuelas, las consecuencias, Eso van a continuar. ¿sí? Ejemplo, le doy un ejemplo, sí, porque eso es de ver. Usted se va de Picos Pardos por allá, una noche de juerga con olor a leña de otro hogar, y no se perdió la situación. Usted a lo mejor ni sabe quién era, pero un día le dicen, ¿sí?, que era un tumor, ¿sí?, un tumor chillón, y a los 9 meses nació una niña. Y dice, ¿y ahora? Dice la señora o la muchacha, ¿y ahora? Y ya le hablan al Chepe, pues no, ni te conozco. O lo que dicen, luego que les dicen, ¿sabe qué le pasa a alguien que le dicen? Es que, oye, estoy embarazada, le dice ella a él. ¿Y aquel qué le pasa? ¿Qué le sucede? Las palomitas. No, se le caen los calzones. Sí, ¿por qué? Porque se asusta de la responsabilidad, de las consecuencias que le vienen. Ya fue un error, un problema haberse ido a la cama con su novia o con su amiga, pero ahora, perdón, le estoy hablando claro, o sea, son las consecuencias. No digo que el niño sea malo, todos los bebés son bonitos y son una bendición, pero la consecuencia, el tener que cuidar de ese niño, mantener ese niño, educar, ¿qué más? Pues darle, pues alimentarlo. Alimento, sí, ¿qué más? Educación. ¿Qué más? Casa, vestido y sustento. Y lo peor es que ahorita lo planteamos como si fuera su novia, ¿no? Por ejemplo, sí, o su amiga. Pero ¿qué tal que ya tenía otra familia, su familia oficial, y ahora ya le salió por otro lado? ¿Qué va a hacer? Esas son consecuencias. Y que cuando tú no tienes a Cristo, no tienes temor de Dios, es fácil que te metas en esas situaciones, porque el diablo pone tentaciones, y como las tentaciones no vienen en envases horribles, sí, vienen en buena presentación, agradable, y con luz de neón, sí. Sí. Como un anzuelo. y lentejuelas. Eso ya no sé. Acá este muchacho, No sé ¿qué estará pensando? Me acordé de una canción que decía así. Bueno, ok. Sí. Entonces cántela. Sí, Aunque la diga un taxista, no sé si se acuerde. Digo, no estamos hablando de cosas raras. Ahora, nos fuimos a lo mejor a un extremo, pero hay cosas más sencillas, las que nosotros nos equivocamos. La alimentación, la nutrición no es la adecuada, y las consecuencias Esas van a llegar tarde que temprano. Sí, me mandaron por ahí un video del problema de tomar refrescos negros, gaseosas, y
No, la verdad es que sí me asustó. Dije, no, es posible. Las consecuencias que te hablan. Problemas a nivel renal, problemas aquí, problemas en las arterias, problemas en el corazón, problemas en los riñones, problemas. Y dije, no, ahí muere. Que se lo siga tomando. Me evito problemas. Sí. Warren Buffett del psicólogo. Exactamente. Sí. Porque las consecuencias son graves. Y nosotros probablemente no nos damos cuenta. Por eso dice Jesús, el libro de los Salmos, dice en el Salmo 107, versículo 19, lo leíste, ¿verdad? Sí. Y el 20, y les envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero me gusta el 19, ¿sabes por qué? El verso 19, porque todos estamos en aflicción a veces. ¿Qué dice? Dice, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. ¿Y ya has visto a alguien afligido? Sí. En el espejo. En el espejo, claro. Sí, entonces, muchas veces nosotros estamos en esa situación. ¿Y a quién acudimos? ¿En quién ponemos nuestra fe? En el hombre. Sí. Jesús nos dijo, pongan su fe en mí. Sí. La Biblia dice en Jeremías, bendito el hombre que confía en Dios. Sí, en Dios. Y maldito el hombre que confía en el hombre. En el hombre. Y te voy a decir el Salmo 107, un poquito atrás de ahí donde estábamos. Dice que el versículo 11, por cuanto fueron rebeldes, ¿a qué? A las palabras del Señor, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahí está. Este es el punto clave. ¿Qué? La rebeldía. La rebeldía, puede ser que no te vayas allá a ser de guerrillero, pero esta rebeldía es orgullo y es soberbia. Sí, y antes del quebrantamiento está la soberbia. Está la altivez de espíritu. Sí. Tú sientes que a ti no te puede pasar. Y uno piensa que a uno no le puede pasar eso hasta que le pasa. Hasta que ya está en la situación. Y dice este versículo, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron ¿qué? El consejo del Altísimo. Entonces, conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el consejo del Señor. Sí, y no ser rebeldes. Ante lo que Dios nos está hablando el día de hoy. O sea, Dios por algo puso esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente esta mañana. Y yo sé que cuando Dios cambia lo que nosotros teníamos para ustedes esta hora, es por alguna razón. Y es para alguien en particular y para todos en lo general. Así que, por favor, no se enoje con nosotros, ni con Dios. Créale a Dios y confíe en Él. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Un Café con Dios. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Enciende tu alma con Stereo Life. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores alumbran. Que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así,
que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, habla. Si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereo Live es tu escape perfecto. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Un Café con Dios. Y gracias a Dios por cada una de las personas que están en contacto con nosotros en esta mañana. Estamos comentando aquí fuera del aire lo interesante que es este tema. Muy, muy interesante, porque a todos nos afecta, a todos nos incumbe nuestra relación con Dios y nuestra fe en Cristo Jesús. Es clave. Esto es clave. Y si nosotros nos rebelamos contra Dios, como es lo que ha estado pasando, no en una persona, sino en varias personas, lo cual va multiplicándose y a final de cuentas llega a toda la sociedad y a toda una nación rebelde, Dios se aleja de ella. Qué interesante. Dios siempre quiso que Israel, su pueblo escogido, no fuera rebelde. Y les dijo, y siempre hacían, dice la Biblia, lo malo delante de los ojos de Dios. ante los ojos de Dios. Y Dios siempre tenía que ponerles un hasta aquí, y órale. Y ya que venían otra vez como el caballo blanco, arrepentidos, otra vez volvían a decir, y Dios es amplio en perdón. Pero también tenemos que saber que aunque es lenta La ira. es lento para la ira, sí, va a llegar el día en que le llega. Y ayer estábamos platicando con mi esposa y veíamos un poco de la historia de los avivamientos
¿qué fue lo que movió o hizo ese mover de la presencia de Dios en muchísimas ciudades, no nada más en Cali, Colombia, no nada más en Resistencia, Argentina, no nada más en Almolonga, en Guatemala, en Uganda, muchos hay, pero muchos avivamientos que a lo mejor usted no se había dado cuenta en los últimos años, en los últimos 25 años. Sí, y esto nos impresiona, porque Dios es el mismo ayer y Dios no ha cambiado. Sí. Así que la verdad es que yo le doy gracias por su vida, querido amigo o amiga, y que Dios se bendiga, es nuestra oración. ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos saludos para Eugenia Padilla, para Berta Silva, Graciela Vera, Carmen Rodríguez, Antíoco Lázaro Vega y su familia, para Blanca Ayala, hoy es su cumpleaños, felicidades. Felicidades. Irma Cendejas, para don Pedro García en Ciudad Hidalgo, Juan Carlos González y para mi esposa Laurita Vázquez. Bendiciones, felicidades. Sí. Tenemos saludos para Ani Morales, que nos escucha en Florida. Perdón. Sí. Edith López y familia, Leti González y familia, Jenny Calderón, Inés García, Aide Ayala, que nos escucha en Apatzingán, María Inés Villegas, para Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra. También un saludo para nuestro amigo Luis Gallegos, bendiciones, gracias a Dios por su vida. Arsenio Hernández, que nos escucha todos los días en vivo y en directo, dice, estoy en Facebook. Bueno, ok, gracias, dice, me siento ahí casi a su lado. De verdad, es extraordinario cómo suceden estas cosas. A nosotros por ahí nos encontramos con personas muy amables, como la de este domingo, ¿no? Que iba pasando por fuera de la iglesia, de nuestra iglesia Fuente de Vida, esta persona, y oyó los cantos y dijo, wow, yo conozco al pastor Elías, y su familia iba con él, y pidió el número de teléfono que tenemos aquí para comunicarse y decir que había pasado por ahí. Justo en ese momento Dios algo por alguna situación y le dicen, él es el pastor Elías, el que dice, usted es el pastor. Y le digo, sí. Y dice, ¿me puede dar su autógrafo? No es cierto. me dijo, oiga, tenía ganas de conocerlo personalmente. Le dije, mire, lo más importante no es su servidor, es allá. Y yo lo invito a que lo conozca personalmente y pase a la reunión. Sí, vamos como a la mitad de la alabanza, más o menos por ahí, de la adoración. Y no, es que no tengo tiempo, pero se pasó al final y se quedó todo el servicio. Bueno, así como él, hay gente que me saluda y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿No? Porque yo no sé ni quién me saluda, la verdad, sí. Y me da como, me da un poco de pena no reconocer las personas. Ok, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, me saludan así. Es que yo oigo todos los días su programa y hacemos algo que nosotros habíamos un día soñado, tener una mesa como esta donde pudiéramos dialogar platicar acerca de la palabra. Y a veces no estamos muy de acuerdo, pero siempre vamos a la palabra y ahí está la clave. Y la gente se siente así, algunas personas, probablemente no todas, pero yo le invito a que escuche esta palabra y se sienta así, como en esa silla que tenemos vacante, que se venga usted y se siente y diga, yo estoy en medio de este grupo, de este equipo de trabajo para el Señor. Y cuando usted hace eso, las cosas van a cambiar, porque usted está del lado, dijo aquel, del lado del vencedor. El vencedor. Sí. Del equipo ganador. Del equipo ganador. El equipo victorioso.
Sí, porque dice, en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por eso le invitamos a que siga adelante, no se canse, no se rinda. Cualquiera que sea su situación, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Dios no ha cambiado. Y si Dios hizo avivamientos como el de esos que le mencioné, el de Resistencia, es una ciudad grande en Argentina, el de Cali, Colombia. Cali estaba como está aquí, la situación ahora. Violencia por todos lados y situaciones bien difíciles. Por ahí, si usted le pica a Google, le va a mostrar avivamiento en Cali, Colombia, avivamiento en la Almolonga. Yo conozco Almolonga y conozco así de primera mano al pastor Mariano Riscaché. Estaba en su casa y en su iglesia y con su familia y he conocido de primera mano lo que ahora es secuelas de un gran avivamiento. Sí, consecuencias de un gran avivamiento. ¿Cuáles son? La bendición. La bendición. ¿Tú has sabido de las verduras y la hortaliza que se cosecha en ese lugar? Sí, son hortalizas muy grandes. Y ahí de hecho hay un pequeño documental en YouTube, donde lo pueden buscar si quieren saber más acerca de eso. Y habla de cómo estaba el pueblo, o sea, antes del avivamiento. Entonces llegó el momento, dicen ahí que había mucha gente que, había mucho borracho, o sea, había mucho borracho, había mucha violencia, había asesinatos, y en un pueblo chiquito, pero dice que empezaron a orar, empezaron a reunirse, empezaron a orar, y ellos iban y oraban en las cantinas, sí, para que se cerraran esos negocios. Y al final se fue cerrando y los frutos que empezó a dar la tierra fueron algo sobrenatural. Incluso empezaron con muy poquitos o con nada de transporte para empezar ellos ya ahora también ya exportan pues sí, a otros lados, las hortalizas. No solamente en Guatemala, sí. Envían a El Salvador y a México. Ajá. Y entonces habla ahí de que hay ya un número muy grande de camiones. Tuvieron que empezar a comprar camiones para empezar a llevar, o sea, no se daban abasto para sacar todas las hortalizas de toda la producción que estaba dando. Entonces es una tierra bendecida, es una tierra donde hay un gran avivamiento. La mayoría de las personas están entregadas a Dios, se cerraron todos esos negocios de mala muerte. Entonces sí, Dios hizo la obra. Ellos tuvieron la disposición y estuvieron trabajando en el servicio del Señor, y Dios los respalda con la bendición. Es un gozo, es un gusto ver el día del mercado ahí, que me tocó pasar ese día de mercado ahí en la plaza el centro de Almolonga. Es una ciudad, pues yo creo que ahorita como de unos 30,000 habitantes, o 25,000 habitantes. Pero es pequeño, pero de verdad se siente el ambiente. ¿Por qué? Porque el 90% en ese entonces eran cristianos. Ya todos eran cristianos. Iglesias cristianas en todos lados. Y todas. La iglesia del pastor Mariano Riscaché le caben 1,200 gentes. Para un lugar tan pequeño y con 1,200, y además estar siempre lleno. Y me dice pastor Mariano, dice, vete, vamos a ver. Y por todos lados tú oías, pues como en un mercado, ¿no? Es música, sí, pero pura música cristiana. Puras alabanzas. Puras alabanzas, adoración. Y uno va pasando y ves la carnicería y dices, la carnicería, la bendición del Señor. Y veías al otro, la panadería Betania o Belén, sí, y todos nombres bíblicos. Y tú dices, bueno, estos se pasaron de la raya, ¿no? No es cierto. Son tan felices. Bueno, a ver, obviamente hay enfermos como en todos lados, pero ellos oran por los enfermos. ¿Y qué crees? Ellos tenían un ídolo.
algo así como Simón, no sé cómo. Tenían un ídolo, obviamente de madera, y le ponen lentes y le llevaban le decía, allá le dicen el guaro, su botella de guaro, es decir, una botella de vino, pues. Y lo iban y lo tocaban para tener, Barsimón, así se llamaba, Barsimón. Fíjate, era un tipo que adoraban. Había satanismo, a brujería, pero no poca. Y por eso el pueblo estaba así. Por eso estaba en perdición. Pero cuando se destapa lo que acabas de decir, se acabaron las cárceles. Sí, porque había una o dos cárceles o tres cárceles. Porque dice el ex jefe de la policía que no cabían y tuvieron que hacer otra cárcel y otra. Y ahora las tienen, pero ya no hay nadie que esté. Ya no, ya pusieron hicieron como ¿cómo se llama? Donde se llama una biblioteca. No te puede ser a leer algo de la palabra de Dios. Alguna vez escuché que usted nos comentó, creo que es ahí donde si alguien tiene algún detalle en contra de la ley, simplemente van y se lo llevan al pastor y hablan con él, ¿no? Sí, no, es que ellos ponen en primer lugar a Dios. Y eso a nosotros nos impresionó. Yo todavía estoy impresionado de las zanahorias tiernitas, pero grandotas. Sí. Normalmente ves una zanahoria grande y dices, no le muerdes, no le entra. Pero esas estaban tiernitas. Es más, el caso fue que le dijo el pastor Mariano a un cuate que llevaba cargado un costal, le dijo, ¿está lavada? Le dijo, sí, ya está lavada para la venta. Dice, ¿cuánto quieres por ella? Dice, 30 quetzales. Se lo digo, déjamelo aquí. Y le pagó y nos dijo, ¿pueden comer una? Dice, y dije yo, pero pues una zanahoria de ese tamaño. La zanahoria iba de aquí a acá, así, ¿sí? Son 30 y tantos centímetros, y ese era el tamaño de la zanahoria normal. No, hombre, esos rojos, ¿cómo se llaman esas cosas rojas? Betabel. El betabel, o unos betabeles de este tamaño, entonces van parecían melones. Sí. Entonces, toda la bendición. ¿Y por qué? ¿Por qué llegó el avivamiento? Tú dijiste la clave. Por la oración. La oración. El ayuno y la oración. Y la congregación. Porque todos empezaron a congregarse. Ahora yo digo, wow, está bonito. ¿Y qué los hizo? ¿Qué los motivó? ¿Sí? Obviamente la situación que vivían fue la que los motivó. Vivían una situación bien difícil. ¿Sí? Y eso, si uno no se rinde porque ves a tus hijos cómo están, ves cómo está la sociedad y no clamas a Dios. Estos, dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso dice el versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Más trabajo. Te va a dar trabajo levantarte. Pero cuando tú haces las cosas de Dios y se sirves a Dios, Dios se encarga de tus problemas, lo hemos dicho aquí, ¿no? Si tú te encargas de lo que Dios nos mandó a hacer, la obra del Señor, Dios se va a encargar de ti. Aunque lleguen gente que te quiera perjudicar, mira, Dios se encarga de ponerlos en su lugar. Y la bendición de seguro estará en tu vida y en la de tu familia. La máxima expresión, pues es alguien que está enfermo, dice, ¿no? Y se sana. Sí. Pues allá era alguien que estaba muerto.
Resucitaba. Lo resucitaron. Y yo decía, ¿y ese quién fue? Porque yo quería ir a verlo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién fue? Y dijo, no, pues aquí hay muchos, dice, solo nosotros aquí de la familia, de los que hemos ido a orar por mi esposa y yo, dice, van 14, llevamos 14. Santo Dios. Y le dije, ¿cómo le hicieron? No, pues fuimos al velorio y oramos por el que estaba ahí en la cuna. ¿Sí? Ya en el velorio. Y se levantó, amigo. Entonces dices, bueno, yo digo, vamos a orar por un enfermo, ¿no? Pero ir a orar por... ¿Te atreverías? Ir a echar fuera un demonio así que está... No, digo, se puede... Porque Cristo, vuelvo a insistir, Hebreos 13:5 dice, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, esto es Un Café con Dios. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Enciende tu alma con Stereo Life. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores. Del ruido y la negatividad. Stereo Live es tu escape perfecto. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando
dando siempre a conocer. Continuamos, queridos amigos, esto es Un Café con Dios. Gracias a Dios por la vida de ustedes, gracias a Dios por la vida de Memo, que ya se fue a trabajar, ya se fue a abrir el negocio. abrir el negocio. Bendiciones para todos, y usted también encomiéndese al Señor. Dice la Biblia en el capítulo 37 de los Salmos, dice: confía en Dios, versículo 3, y haz el bien. El 4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Sí. Y 5, encomienda al Señor tu trabajo, tu vida, tu camino. Encomienda al Señor tu camino. Y Él hará. Él va a hacer la diferencia en tu vida, porque Él está con nosotros. Y Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. No desampararnos. Exactamente. Bendito sea Dios por ello. Estamos en el capítulo 107 del libro de los Salmos. Y versículo 11 dice: ¿por cuanto qué? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, ¿ese viene? Por eso quebrantó el trabajo de sus corazones. No quebrantó el trabajo, quebrantó con el trabajo sus corazones. Ajá. Cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego, pero mira, ese es el caso, la situación, ese es el diagnóstico. Pero el versículo 13 dice la proyección, el pronóstico. ¿Sí? Dice: luego que clamaron, ¿sí?, a Dios en su angustia, ¿el qué? Los libró de sus aflicciones. Pero estaban bien amolados. Pues sí. ¿Por qué? Por rebeldes. ¿Por qué? Porque no oían el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? La palabra. La palabra. Entonces, cuando no oyes el consejo de Dios, vas a hacer lo que tú quieres y te vas a ir por donde tú quieres. Pero dice: luego que clamaron a Dios en su angustia, Dios los libró de sus aflicciones. Los sanó. Dice: lo sacó, versículo 14. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. A ver, póngame atención, porque tienes que leer sabiendo lo que estás diciendo. Dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Te acuerdas qué dice el Salmo 23? ¿Qué? El versículo 4, ¿sí te acuerdas? Sí. No, ¿qué dice? En valle de sombra y de muerte. Salmo 23, búscalo. Sí. Salmo 23, versículo 4. Sí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Sí. Cuando todo está oscuro en la vida, querido amigo, cuando todo está oscuro en la vida, cuando parece que ya tienes esta amenaza de muerte, de robo, de destrucción, porque recuerde que eso es obra del diablo, y el reino de las tinieblas es el reino del maligno. Sí. Cuando pasas por ahí, se siente horrible. Tú nunca has pasado por un lugar donde se siente miedo. Sí, claro. No sabes si aquellos que están allá te quieren robar o si vas caminando, a lo mejor hasta te regresas, ¿no? O te pasa a la otra acera, o sombras de muerte. Y dice el Salmo 23, otra vez, el 4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra de Dios, tu vara y tu callado, el consejo de Dios, la dirección, el poder del Espíritu Santo me van a infundir aliento. Vamos al Salmo 107 otra vez. Salmo 107, 12, digo el 13. Luego que clamaron a Dios en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y aquí viene el 14. Los sacó de las tinieblas
y la sombra de muerte. Dice, y rompió sus prisiones. Aquellos que ya los habían atorado, dice, sálganse por aquí. Sí. Un día Pablo y Silas estaban en la cárcel. Allá en el libro de los Hechos dice que en el capítulo 16 dice que Pablo y Silas estaban presos, se habían metido por alguna razón, y estaban en la cárcel, y ellos empezaron a cantar, a orar, a adorar a Dios. ¿Y qué sucedió? Tembló. Y las cadenas fueron rotas, se les cayeron con las que estaban amarrados, y se abrieron las puertas de la cárcel. Y cuando vino el carcelero, dijo, wow, está abierta la cárcel, pues ni modo que pues ya se fueron. Y como yo soy el encargado, ¿y a quién crees que van a perjudicar, a torturar? ¿Por qué? O sea, pues dijo, mejor me mato de una vez. Sí. Y entonces, decidiendo hacer eso, con su cuchillo, su daga esa que traía el carcelero, le dijo Pablo desde allá, desde la prisión, ¡hey, no lo hagas! Acá estamos todos. ¿Cómo? Si la puerta está abierta. Sí, pues, pero no lo hagas. Es decir, nomás queríamos darte testimonio de que el Cristo, el Dios al que nosotros servimos, es un Dios todopoderoso. Y si nos ha sacado, si nos ha puesto, si nos ha librado de las cadenas, sí, y pudimos habernos salido, y aquí estamos, también tú puedes salir de tu expresión. ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces, Hechos 16:31, acuérdate, Hechos 16:31, te va a tocar leerte todo el 16 porque es una historia bien bonita, sí, de por qué agarraron preso a 16:31 a Pablo y a Silas. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación vendrá a tu vida. Él les pregunta, entonces ¿qué debo hacer? Solo cree. Y desde esa hora, y se salieron, no se quedaron allí, salieron todos, y se llevaron al carcelero también. Nada más se quedó la pura cárcel. Sí, porque Dios te saca, fíjate, de tus prisiones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, las amenazas de muerte. Sí, y en el Salmo 116, déjeme ver, ahí estamos bien cerquitas, versículo 15, dice, Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, ¿sí? Pero este fue el que me salió y el que yo le quería leer y que se me va ahorita la cita, es el 118 versículo 17, Salmo 118 versículo 17. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice allí? Dice, no moriré, sino que viviré. Ya, no moriré, sino que viviré. Amados, la cárcel, si la prisión de la enfermedad, del dolor, la prisión económicamente, las deudas es una prisión, sí. La prisión del qué dirán también. Entonces, sí podemos salir, porque Dios es el que nos saca. Dios es el que quita, rompe nuestras cadenas, los libró de todas sus aflicciones, dice, y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Es eso que te dijeron. Fíjate, hace poquito yo lo eché a andar por fe. Le dijeron a alguien, tú tienes un tumor cancerígeno, y un tumor no pequeño, y parece que es un tumor de esos que son rápidos, te causan la muerte.
Y sabes que mi esposa y yo oramos. Y oramos también. Y dijimos, Dios, ten misericordia. Y acudimos a esta palabra. Y el Señor nos llevó a esto. Y dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Quién te puede salvar de la sombra de muerte? Solamente Jesús. Solamente Dios. Solamente Dios. Y aunque ande en valle de sombra no temeré. No voy a tener miedo. Y tengo que declarar la palabra. No moriré, sino que viviré. Viviré. Lo dice aquí el salmista. Y entonces, como es palabra de Dios, le dije yo, ore con la palabra. Declare la palabra escrita allí. Y diga, no moriré, sino que viviré. Sí. Salmo 100, ¿qué te dije? 18, versículo 17. Salmo 118. Ahora sí lo puedes leer todo, si lo tienes allí, si no yo te lo leo porque ya llegué. Salmo 118, versículo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Sí? Me castigó gravemente Dios, mas no me entregó a la muerte. ¡Wow! Dios, o sea, pagué las consecuencias, sí. Las secuelas no fueron pocas. Tuve problemas, pero Dios no me entregó a la muerte. Dios me salvó. Sí. Y yo creo que lo más importante no es la vida en este momento, sino es la vida eterna. No es la vida física de ahora, no. Podemos morir. Sabemos que uno de estos días vamos a morir. Espero que sea un poquito. Pero no moriré, sino que viviré. ¿Para qué? Dice allí, dice este versículo, para contar las obras del Señor. Me castigó gravemente Dios, mas no me entregó a la muerte. ¡Wow! Sí. No me entregó a la muerte. No moriré, sino que viviré. Y esa palabra, Dios se la dio a mi esposa. Le dijo, no morirá, vivirá. Sino que vivirá. Y Jesús dijo un día de su amigo Lázaro, cuando le mandaron decir que Lázaro estaba muy grave, enfermo. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, no es para muerte. Esta enfermedad es para que la gloria del Señor sea manifiesta, para que la gloria de Dios aparezca, se vea, se note el poder de Dios. Y ya después de 3 días les dijo a los discípulos, vamos a Jerusalén. Nuestro amigo Lázaro duerme. Pero no les dijo que ya se había muerto. Les dijo, duerme. Entonces ellos dijeron, sí duerme, pues ya está bien, ya está durmiendo bien, pues ya que vamos. Dijo, no, vamos, porque él ha muerto. Y cuando llega Jesús a Betania, le dice, su hermana le reclama, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hubiera muerto. Pero le reclama, Señor, si tú hubieras, pero no llegaste. ¿Por qué tardaste quizás? Es un reclamo. María, la hermana de Marta, vino también. Le dijeron, el Señor te habla. Y ella le dijo, Señor, postrándose, la primera es la actitud, postrándose. Dijo, Señor, lo mismo. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero yo sé que tú tienes poder para resucitarle. Y les dijo a las hermanas, a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tú sabes todo lo demás. Después Lázaro salió de la tumba, quitaron la piedra y salió de la tumba. Se quitó las vendas. Todo esto que estamos viendo es por el poder de Dios.
porque dice, y envió su palabra. Bueno, primero dice el versículo, dice, fueron afligidos los insensatos. El versículo 19, pero clamaron a Dios en su angustia. La oración produce milagros. Y los libró de sus aflicciones, y envió su palabra y los sanó. Salmo 107, versículo 20. Los envió su palabra y los sanó y los libró de su angustia, de su ruina. Mira, terminamos con este versículo, 2 Crónicas 7:14, porque creo que es lo que necesita cada familia, cada persona y sobre todo esta nación. Necesitamos reconocer a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, si se humillares mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, sí, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Espérame hasta ahí. Si oraren, pero primero si se humilla, si oraren, buscaren el rostro del Señor y se arrepintieren de los malos caminos, dice Dios, entonces yo voy a oír desde los cielos, sí, su oración, perdonaré sus pecados. ¿Y qué? Sanaré su tierra. Que Dios le bendiga, querido amigo, porque Dios quiere sanarle sus finanzas, Dios quiere sanarle su matrimonio, Dios quiere sanarle su vida, su cuerpo, su alma y su corazón. Que Dios le bendiga. Déjeme orar por usted, Padre. En el nombre de Jesús, esta palabra ha sido para alguien, particularmente para nosotros. Te damos gracias porque tú has hecho todo esto que dice tu palabra en nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos y amigas que están escuchando este programa y que ellos puedan ser sanos de toda situación que están atravesando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues mi estimado Quique, es interesante la palabra. Mucho, pastor. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que seguir a Dios. Hay que dejar los malos caminos y simplemente poner la fe en Él, pastor. Sí. Y entonces Dios perdonará tus pecados. Así es. Y sanará tu corazón. Dios les bendiga. Oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar el ministerio, hágalo, que lo necesitamos. Pero que Dios se glorificará en lo que usted haga, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en su mente y en su corazón. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Buenos días, hasta mañana. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo.